Señor, te damos gracias por este momento, te damos gracias por todas las iglesias donde se predica tu nombre. Te pedimos que nos hables al corazón, que nos enseñes hoy, nos recuerdes, nos edifiques, nos fortalezcas con tu palabra, en tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén, amén. Hoy quiero que hablemos, por favor, se pueden sentar. Hoy quiero que hablemos sobre este tema, que es el tema central del libro de Isaías. Isaías es un libro muy hermoso y hoy espero motivarlos a que lo lean, ojalá todo ese libro. Pero en Isaías nos dice que somos salvos por sus heridas y sin embargo a veces pensamos que esa sanidad es solamente espiritual, pero es una sanidad integral. Eso es lo que dice Isaías y lo vamos a ir viendo. Y la escritura central de hoy, si tienen sus Biblias, sus celulares, lo pueden abrir, y si alguno no tiene una Biblia se la pueden traer. Y vamos a estar en el libro de Isaías todo el tiempo, así que si alguien no tiene una Biblia y necesita una, le van a pasar una Biblia. Pero la escritura central está en Isaías 53. Isaías 53. Y pueden tener ese libro abierto porque vamos a ir a varios capítulos. Pero Isaías 53, en el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces yo quiero que ustedes hagan énfasis en estas palabras, en estas declaraciones. Si ustedes lo ven otra vez, dice, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, sufrió el castigo para traer paz entre nosotros y Dios, y por su llaga fuimos curados o sanados. Y cuando dice que fuimos sanados y curados por sus llagas, es una sanidad integral. No es solamente la salvación de nuestras almas, no es solamente lo espiritual, sino que integra todo, es un paquete. Cuando Él trae salvación, no es solamente algo espiritual, tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestras enfermedades físicas y espirituales. Y quiero que veamos eso a través del libro de Isaías. El libro de Isaías es muy lindo. Dicen que es la predicación del Evangelio desde el Antiguo Testamento. Isaías escribe más de 700 años antes de Cristo. De hecho, en el año 740 él comienza su predicación, su trabajo de profeta en el año 740. Y el contexto es que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá se habían desviado, se habían apartado de Dios, y dice las escrituras en el capítulo 1 de Isaías que simple y sencillamente el pueblo estaba enfermo, estaban enfermos y su enfermedad los iba a llevar a la muerte. Y aquí enfermo estaban tanto espiritualmente como físicamente mal. ¿Por qué físicamente? Porque los iban a llevar en esclavitud, los iban a torturar, les iban a pegar, y sobre todo su enemigo, los asirios, querían desaparecerlos de la faz de la tierra. Oigan eso. El intento de Satanás siempre ha sido desaparecer al pueblo de Dios. Y aquí estaban tan enfermos, tan mal, que iba a venir un enemigo que iba a traer muerte física y espiritual, porque querían desaparecer el testimonio de Dios que estaba en ellos y también desaparecerlos a ellos como testimonio de Dios y como nación. Y eso iba a ser a través de la muerte. Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Aquí compara Isaías
a su pueblo con un animal y le da ventaja a los animales. Los animales saben dónde está su lugar, quién es su dueño. Los animales saben, el buey sabe, el asno sabe. Israel no quiere saber quién es Dios. Estaba tan enfermo, así de enfermo estaba. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, generación, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. En esa condición estaba Israel. Ahora, recordemos que en ese tiempo ya son dos naciones. Está Israel, la parte de arriba, ellos se han separado, Jeroboam siglos antes los ha separado por cuestiones de poder y deseos de poder. Israel está en el norte, Judá está en el sur. Son dos naciones que muchas veces están peleando, hermanos que están peleando. Israel, está hablando aquí Isaías de Israel, que está depravada totalmente. Dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás, se volvieron a toda esa idolatría, vivían toda clase de maldad y estaban al borde, estaban enfermos y podridos. Usa esa palabra, a mí es impresionante cuando dice podrido. Yo digo, era una sociedad podrida. Y dice eso en el capítulo 1, en el versículo 6, unos versículos más adelante dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en Israel cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Estaban podridos como sociedad, estaban depravados en idolatrías, en maldades, en adoración a ídolos que en realidad eran seres espirituales que estaban detrás, adoraban todo este mundo oscuro y pagano y malo, y su vida era inmoral, toda clase de maldad. Me hace acordar hoy cómo está el mundo, ¿sí o no? Está enfermo, y el mundo está enfermo tanto física como espiritualmente. Problemas psicológicos, mentales, angustias, enfermedades. Tenemos mafias de medicinas que enferman más que lo que curan, todo por dinero. Bueno, podemos ir haciendo un paralelo de cómo está el mundo, pero así era Israel. Y dice, tienen como una podrida llaga, y tengan eso en mente, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, vuestra tierra está destruida. Y luego hace una comparación que si no fuera por la gracia de Dios, serían destruidos como Sodoma y Gomorra. Así que eran como Sodoma y Gomorra. Estaban mal, estaban enfermos. El gran problema es que ellos no querían aceptar que estaban enfermos. Ellos decían, no, ¿cuál? Yo estoy bien. Negaban su enfermedad. Y eso me hace acordar de un amigo que tuve, que nunca fui al médico, nunca fui al médico. Y un día se desvaneció y murió. Si hubiera ido al médico, si hubiera ido al menos un chequeo, algo, el médico le hubiera dicho que él estaba al borde de morir. Pero él nunca aceptó que estuviera enfermo y no quería ir al médico, y dijo, no quiero ir al médico, y no fue al médico y se murió. Así estaba Israel. Israel no quería ir al médico, no quería sanidad, no quería que Dios lo sanara, no quería venir y reconocer al sanador, al que lo podía salvar. Así que en el año 720, es decir, unos 20 años después de que Isaías comienza su ministerio de predicación, de advertencia, el rey asirio, los asirios vinieron y se llevaron a Israel, a ese estado del norte. A ellos todos los tomaron presos, los asirios se los llevaron, los esclavizaron, los mezclaron con otros pueblos, porque el objetivo era desaparecerlos, integrarlos a las naciones paganas, hacerlos olvidar de sus dioses, del Dios verdadero, hacerlo olvidar de quiénes eran, quitarles su identidad, asimilarlos a los paganos para que ellos olvidaran totalmente quiénes eran.
Así que la enfermedad de ellos los iba a llevar a una muerte espiritual y física. Física porque los iban a oprimir, a esclavizar, y a una muerte espiritual porque iban a dejar de ser la nación de Dios. Iban a perder su identidad, se iban a olvidar. Y en gran parte Asiria lo logró. Muchos se olvidaron. En la tercera, la cuarta generación de los descendientes de los israelitas perdieron su identidad. No sabían quiénes eran. Y entonces Dios ahora dice que Judá, el reino del sur, está por los mismos caminos de su hermana, dice Israel del norte. Pero en Judá hay algo especial, hay un hombre. Y vamos a ver que ese hombre, su oración, libró a la nación. Sin embargo, tenía la misma enfermedad, la misma llaga, el mismo problema, estaban en dificultades. Y en medio de todas las dificultades de Judá, sin embargo, por medio del profeta Isaías, Dios comienza a anunciar que a pesar de la enfermedad de muerte que estaba sufriendo también Judá y que había sufrido Israel, Dios por pura gracia, iba a enviar un médico, iba a enviar un sanador, un salvador, que los iba a salvar tanto física como espiritualmente por pura gracia. No porque ellos fueran algún pueblo en especial, sino por la pura gracia de Dios. Dios traería sanidad, Dios curaría esa enfermedad. Y comienza ese libro a hablar sobre ese reino. Isaías 11 es la promesa de que Dios iría a traer un reino a través de Sión, de Jerusalén, de Judá, y que ese reino sería algo maravilloso, tan increíble, tan maravilloso, que el león, que la naturaleza misma de las fieras sería cambiada. El león comería paja, el niño podría jugar con las serpientes, el lobo y la oveja serían amigos, y comienza a pintar un mundo donde hay sanidad física y espiritual, un mundo donde la naturaleza sería transformada, donde todas las cosas serían cambiadas. A pesar de Judá misma, a pesar de lo que estaba pasando, en su enfermedad espiritual, antes Israel, ese reino del norte, había planeado con Siria, no con los asirios, sino con Siria. Siria era otro sistema político, otra nación. Habían planeado los israelitas, la parte del norte, con Siria, habían planeado destruir completamente a Judá y repartírsela, quitar la memoria de Judá, hacer lo que los asirios después hicieron con Israel, absorberlos, quitarles su identidad, quitarles el templo, destruirlo todo. Imagínense, Israel estaba haciendo planes de destruir a la nación hermana. Eso lo cuenta Isaías, pero Isaías dice, pero no se preocupen, yo no voy a permitir eso. Yo no voy a permitir que Judá sea destruida. Sin embargo, dice que Senaquerib, este asirio, vino y comenzó a hacer un sitio contra Judá. Y comenzaron a sufrir, comenzaron a angustiarse. Y el rey Ezequías, preocupado de ese sitio y de todo lo que había y esta posibilidad de ser llevados en cautiverio igual que Israel, comenzó a clamar a Dios. Isaías le dice a Ezequías que no se preocuparan, que Dios iba a hacer una obra por gracia con ellos y que Él les iba a dar una señal. Y la señal está en Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Esta es la señal de que ustedes no van a ser destruidos. Tranquilos, Senaquerib no los va a poder destruir. Esta es la señal. He aquí, la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios iba a traer un médico, un sanador de esa nación. Ellos no iban a desaparecer. El plan de Sennacherib, ni el plan de Israel, ni el plan de los sirios tendría un, un final perverso y malo como ellos querían. Dios no lo iba a permitir. Y estas escrituras me hacen a mí pensar que a pesar de la maldad de Israel, incluso hasta nuestros días, porque muchos están de acuerdo en cosas que ellos hacen y uno dice, no, es el pueblo de Dios y todo lo demás, pero espérate, se les está yendo la mano, esto no está bien. A pesar de eso, a pesar de lo que puedan hacer, Dios tiene una palabra sobre ese pueblo: no desaparecerán, no desaparecerán. Y siempre hay algunos, los persiguen y los persiguen a través de la historia, los han perseguido, pero ahí están como testimonio de estas promesas de Dios, de que no iban a ser asimilados entre las naciones, que su nombre no iba a ser borrado dentro del mundo. Aquí entonces Dios les dice, tranquilos, ustedes van a permanecer porque yo voy a hacer una obra y el sanador y el salvador y el médico que curará toda enfermedad va a venir de usted, de esta nación. Y en Isaías 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Él lo iba a hacer por gracia. Y entonces por eso se habla de que Isaías es la predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento. La gracia de Dios, la gracia de Dios. No es porque ellos obedecieran, no porque fueran buena gente, no porque estuvieran haciendo las cosas bien, sino a pesar de su enfermedad, a pesar de su locura, de su rebelión, Dios iba a hacer una obra para cumplir sus propósitos. Él iba a traer un Salvador. Y en el libro se habla, en el libro de Isaías se habla de todas las profecías sobre todas las naciones y queda claro que todas las naciones están mal, están enfermas, tienen llagas podridas igual que Israel. La humanidad entera está mal y no sabe que va a morir, está enferma y no quieren ir al médico, ninguna de esas naciones. Y entonces hay profecías en Isaías sobre Moab, Egipto, Asiria, Siria, Arabia, Edom, Tiro, y en medio de todo habla de la futura gloria de Sión. Así que en medio de que todas las naciones están enfermas, Dios dice, viene un reino que es un reino de sanidad, un reino que va a restablecer la salud de todo el mundo, la vida de todo el mundo. Ahora, como les decía, llegó Sennacherib y quería tomarse entonces a Judá. Logró tomarse algunos pueblos de Judá, pero cuando llegó a Jerusalén, este hombre, el rey de Judá, que se llamaba Ezequías, tomó todas las cartas de las blasfemias que decía el enviado de Sennacherib. Sennacherib envió un capitán, un general, que habló blasfemias contra Dios. Habló cosas horribles, dijo que ese Dios no es un Dios, mire cómo nosotros destruimos a Israel y nada pasó. ¿Dónde está ese Dios en que ellos estaban esperando? Es un Dios que no puede contra nuestros dioses, y habló cosas horribles y blasfemas en contra del Dios de Israel y de Judá. Y Ezequías tomó esas cartas y se fue al templo y puso todas estas cartas delante de Dios y se arrodilló y dijo, Señor, mira lo que dicen de ti. Mira las blasfemias de Sennacherib. Mira las cosas que ellos hablan. Están blasfemando tu nombre. Y entonces nos comienza a hablar acá de que la oración era lo que Dios había estado pidiendo siempre. El arrepentimiento era confesar que ellos estaban enfermos, que necesitaban ayuda. Y aquí Ezequías
da un paso importantísimo. Él va y se arrodilla y dice, Señor, mira lo que dicen de ti, mira cómo nos quieren destruir. Tú eres el Dios verdadero, tú eres el único Dios. Y Ezequías hace confesión de la necesidad de un médico, de la necesidad de alguien que les lave esas heridas, que guarde la nación, que traiga medicina sobre la nación. Y él, sin darse cuenta tal vez de lo inmenso de lo que está haciendo, trae palabra de Dios a través de Isaías que dice, tu oración ha sido oída. Sennacherib, este hombre, va a oír que hay otros enemigos que están contra ellos y va a ponerle atención a esos enemigos y él se va a ir. Y así sucedió. Dejaron de asediar a Judá, se fue, y Sennacherib fue asesinado allá en su palacio, allá donde él estaba, en Damasco. Allá, en este lugar, sus enemigos políticos lo asesinaron. Pero todo comenzó en confesión, en oración, en lágrimas. Y en el capítulo 37, eso es en el capítulo 37, en el capítulo 38, Dios le manda a decir a Ezequías, al rey, Ezequías, alista tus cosas, has cumplido tu misión. Alista todo, pon todo en orden en tu vida, porque vas a morir. Y el Ezequías nos dice algo las escrituras, que Ezequías sufría de una llaga que no sanaba. Y es muy interesante eso porque el capítulo 1 de Isaías dice que toda la nación de Israel y de Judá estaban enfermos con una podrida llaga. Y resulta que este hombre, que es el rey de Judá, Ezequías, tenía una llaga y estaba muriendo de esa llaga. Lo cual quiere decir, parece, que mientras que él oraba en el templo y mientras que él hizo intercesión por la nación para librarla de Sennacherib, él estaba físicamente enfermo. Pero Dios oyó no solamente la oración que él hizo de protección sobre la nación, de que no se los llevaran esclavos, sino que además cuando Dios le dice a Ezequías, Ezequías, tú estás enfermo y vas a morir. Dice que cuando Isaías salió de darle esa palabra a Ezequías, Ezequías se puso a llorar y se arrodilló, hizo lo que Dios quería. El llamado de Isaías siempre fue, arrodíllense, vengan a mí, vuelvan su vida a mí. Si ustedes vienen a mí, yo los protejo, les doy sanidad, los establezco, no permito que vayan en esclavitud, yo los voy a librar. Pero nunca querían hacerlo, no querían aceptar que estaban enfermos. Y no hay peor enfermo que el que no acepta que está enfermo. Y esa es la condición del mundo, es lo que nos dice todos estos capítulos, que las naciones no buscan sanidad, las naciones no quieren ese sanador, las naciones quieren insistir en vivir como están viviendo, enfermos, mal, no quieren librarse de la muerte, increíble. Y Dios les dice, si ustedes vienen a mí, yo los libro de la muerte, pero no quisieron hacerlo ninguna de esas naciones, Israel no lo quiso hacer, y aquí Judá, en representación, Ezequías, su rey, vuelve su corazón a Dios, se arrodilla llorando y le dice, Señor, tú sabes que yo he tratado de hacer el bien, yo me arrepiento delante de ti, y confiesa su pecado y confiesa toda su necesidad de ese sanador. Y Dios le dice a Isaías, Isaías, devuélvete porque Ezequías está orando y he oído su petición. Y las escrituras nos dicen que Dios le dio a Ezequías 15 años más. Pero con Ezequías, Dios dijo que también le iba a dar a la nación de Judá unos años más a causa de esa oración. ¿Cuán importante es la oración hecha en privado? ¿Cuán importante es la confesión hecha en privado? ¿Cuántas bendiciones trae? No solamente a nuestra vida, sino a la vida de muchas otras personas, de nuestra familia, de hijos,
de personas alejadas que no saben ni siquiera que estamos orando por ellos, nosotros podemos bendecir como Ezequías trajo bendición sobre Judá y la libró en ese tiempo de la esclavitud. Sin embargo, lo que las escrituras nos dicen es que Judá finalmente se le prendieron los pecados de Israel, la misma actitud, la misma maldad. Después de que Ezequías murió, el país y toda la nación se contaminó y se llenó de toda maldad y volvió a estar absolutamente corrompida y sucia y mala y perversa, y no quisieron volver a Dios. Vinieron ya no los asirios, sino vino Babilonia y se los llevó a todos. Pero ya había una promesa de Dios. La promesa de Dios era que a pesar de que ellos habían pecado y estaban en Babilonia, Dios los iba a traer, porque de ellos nacería el médico, el Salvador. Así que ni Israel ni Judá tenían el antídoto contra esa enfermedad. No había un antídoto porque no lo querían encontrar ni lo querían buscar, y simple y sencillamente querían vivir con su enfermedad. Estaban contagiados de muerte, pero no solo ellos, sino todas las naciones. Y en ese contexto es que el Señor se presenta como el médico, como el sanador. Es en ese contexto que leemos esa escritura que leímos en Isaías capítulo 53. Ahora, qué interesante esto de la pandemia. Antes de la pandemia del COVID, yo me acuerdo muy bien con Paulinita, yo estaba hablando con ella anoche y le decía, mami, ¿tú te acuerdas que nosotros vimos unos documentales acerca, antes de que viniera COVID, vimos unos documentales en los que ya se sabía que había la posibilidad de que hubiera enfermedades como infecciosas, como gripas virales enormemente fuertes y que pudieran impactar al mundo entero. Y vieron un documental, me acuerdo que creo que fue en Netflix, en ese tiempo teníamos Netflix, ¿no? Ahora no tenemos. Eso es, hay que decir que hay que comprarlo. Pero el asunto es que lo vimos, y en este caso hay una persona que se enferma, no se sabe cómo, va en un avión. Esa persona toma un avión y llega a un aeropuerto muy importante, no me acuerdo en dónde era, si era en Estados Unidos, en uno de los grandes aeropuertos de Dallas, que son de los más visitados, concurridos, y allí él contaminó a todos los que venían con él en el avión, porque ustedes saben que el aire de los aviones circula todo el tiempo dentro del mismo avión. Él no sale, ese aire, olvídate. Si hay alguien enfermo, es muy posible que tú resultes enfermo porque es el mismo aire que está ahí, el mismo aire. Cuando llegaron, esta persona entró en crisis en su hotel donde iba, y cuando lo llevaron al hospital finalmente y murió, se dieron cuenta que tenía esta enfermedad infecciosa, era una gripa tenaz. Pero también comenzaron a decir con quién estuvo en contacto esta persona. Y resulta que los que habían estado en contacto con él eran personas que estaban viajando a otras naciones ya. Estaban llevando la enfermedad a otras naciones. Las naciones fueron cerrando sus fronteras demasiado tarde. Ya estaba todo el mundo estaba contagiado. Millones de personas iban a morir. Necesitaban encontrar un antídoto rápido. Y me llama mucho la atención porque eso fue lo que pasó con COVID-19. Con COVID-19 sucedió exactamente lo mismo, y tal vez fundamentado en estas ideas, hicieron una película antes de COVID. Se llama El Paciente Cero, así se llama, El Paciente Cero. Esta película se comenzó a rodar, ustedes entran a Wikipedia y buscan Paciente Cero, y es una película de terror, de ciencia ficción. La comenzaron a rodar, es decir, a hacer en Londres en el año 2015 y se estrenó el 14 de agosto del 2018. ¿La pandemia cuándo comenzó? En el 20.
En el 2018, esta película fue inaugurada, ¿no? El día 14 de agosto. Y en esta película, la sinopsis que está ahí en Wikipedia, ustedes pueden entrar y leerlo. La sinopsis es el resumen de la película. Dice, es un brote pandémico de una forma mutada de rabia que contagia a todos los seres humanos, a los que se llama ahora infectados. Pero hay una persona sobreviviente, un superviviente humano que está infectado, que se llama Morgan, que investiga para encontrar el paciente cero. El paciente cero es quien comenzó esta vaina. ¿Cómo comenzó esto? Esto es muy importante, encontrar el paciente cero, porque el paciente cero indica cuáles fueron las circunstancias que originaron la enfermedad. Y entonces esta persona, toda la trama de la película es encontrar al paciente cero. Pero todo ese trama que se da y todo lo demás, mientras tanto el mundo está muriendo, las clínicas están colapsadas, la gente está paniqueada, todo el mundo está muriendo, los hijos, los abuelos, la gente está muriendo, y él está en una carrera junto con una persona que sabe, una médica que está investigando para encontrar el antídoto para salvar a toda la humanidad. Y adivinen que se necesita a alguien con un tipo de sangre que permita hacer la vacuna para salvar la humanidad. Y a mí me parece tan increíble, porque ustedes saben, en el mundo espiritual, de las cosas que nosotros creemos, ¿ustedes saben quién es el paciente cero? ¿No se lo imaginan? ¿Quién es el paciente cero? Adán. Es en Adán donde todo comienza. Y por eso hay que ir a Adán y ver qué fue lo que hizo para saber cuál es el mal. Hay que ir a Adán, por eso está Génesis. Allí nos explica qué fue lo que pasó, cómo se contagió el ser humano, cómo entró la muerte al mundo, cómo entró la enfermedad, el dolor, todo lo que es el mundo hoy, la corrupción, la podrida llaga. ¿Cómo fue que entró al mundo? ¿Quién es el paciente cero? Es Adán. Adán es el paciente cero, y por eso es tan importante ir a Génesis y ver qué fue lo que pasó en el jardín del Edén, qué es lo que dice las escrituras en el capítulo 3, qué fue lo que pasó, cuál es la causa, el origen de la muerte, la enfermedad, el dolor, todos los padecimientos del ser humano, el pecado, qué fue lo que hizo Adán, porque eso es la clave de la enfermedad, y allí se nos explica cómo podemos encontrar la solución a la enfermedad. Y la sangre definitivamente que permite ese antídoto tenía que ser una sangre muy especial, y cuando hablamos de las cosas de Dios, sabemos que la sangre de Cristo es pura, incontaminada, no tiene ninguna enfermedad, es limpia, es como de un cordero perfecto, inmaculado, que no le ha entrado ninguna de estas enfermedades, ningún virus ha entrado, es una sangre limpia, perfecta, que es el antídoto, la vacuna perfecta contra la muerte. ¿No les parece muy interesante que el ser humano ya le ha dado vueltas al tema en películas, presenta el evangelio de maneras que si la gente supiera y si la gente lo trayera y lo aplicara, si leyéramos Isaías, nos daríamos cuenta que Isaías es la película 700 años antes de Cristo. Isaías dice, ustedes están enfermos, van a morir. El gran problema es que ni Israel ni Judá aceptaban que estuvieran enfermos, se estaban muriendo y decían, no, yo no me estoy muriendo, se están chupando todos, no, se le está volviendo la cara una calavera, pero no se dan cuenta que están enfermos. Así que Isaías anuncia que ese reino por gracia y ese salvador y ese médico es por gracia. Dios va a enviar un médico por su pura gracia. No es que nadie lo encuentre, no es que alguna persona tenga el antídoto, no es algún ser humano, es Dios mismo que viene y Él da su vida por nosotros. Pero hay algo inesperado que nos dice Isaías. Isaías, hablando de ese reino maravilloso, de la paz que va a venir,
del tiempo maravilloso donde nadie más va a morir, donde el león cambia su naturaleza, toda la naturaleza agresiva y mala va a ser cambiada, restaurada. Antes de eso nos dice que el médico mismo para salvarnos necesita ser inoculado con nuestras enfermedades. Entonces la sangre de ese ser es tan poderosa, es tan saludable, está tan perfecta, que al inocular nuestro pecado en su sangre, Él combate en su cuerpo, no sin dolor, el pecado. Y eso es lo que dice Isaías. Isaías dice que el médico que viene es un médico que Él mismo va a sentir el dolor del pecado humano y lo va a combatir en su propio cuerpo. ¿Esto es ciencia ficción? No, es la realidad, pero suena a una película. Isaías, si hubiera habido escritores en ese tiempo, hubieran escrito una película así. El asunto es que Isaías 52 comienza a decirnos que el Salvador, el médico, va a pasar a través de las mismas circunstancias para vencer en su propio cuerpo el virus, la muerte. Y en Isaías 52:13 habla de los sufrimientos del siervo del Señor. Y en Isaías 52:14 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres tu parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y en Isaías 53 dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Así que él asumió, él dijo: la única manera de crear una vacuna es que mi sangre luche contra la enfermedad y tenga victoria. Y eso es lo que él hizo. Él tomó nuestras enfermedades, sobre él estuvieron todos nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, herido de Dios, abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Es decir, herido para nuestra sanidad, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, para que hubiera paz entre nosotros y Dios y tuviéramos vida, Él tenía que sufrir ese castigo. Y Él lo hizo dispuesto, Él lo hizo voluntariamente. No es que nosotros, sino que Él dijo: yo voy, yo asumo esa lucha, yo asumo esas cosas, y con mi sangre. Sin embargo, tenía que sufrir la cruz. Fue doloroso, fue una lucha. No sé cómo explicar, tal vez que pudiéramos comprender. Es como cuando estamos en una gripa bien tenaz. ¿Alguien les ha dado gripas duras? A mí me ha dado, a mí me han dado gripas. Afortunadamente fueron antes de COVID, o si no yo hubiera pensado que era COVID. Pero yo me acuerdo de que he tenido gripas, tuve gripas que yo no, la fiebre era inmensa y yo no podía mover la lengua siquiera, no podía hablar. Por eso tuve que comenzar una disciplina de estarme vacunando anualmente contra la influenza y contra todos los cocos, ¿no? Todos se han puesto ya la de los cocos, pónganse la de los cocos, porque esa les protege todos los pulmones, les protege todas las vías respiratorias. Es una sola vacuna para toda la vida. Estelita ya se vacunó sobre de los cocos. Esa es para toda la vida. Y le libra a uno los pulmones y todo. Pero el asunto es que yo sufría tanto que yo sé, pero el asunto es que después de 3, 4 días de estar enfermo, comenzaba uno finalmente a vencer, y como que decía uno: estoy pasando, no me voy a morir, pero la lucha es tenaz, ¿o no?
Yo digo, el Señor Jesucristo pasó por eso. El Señor Jesús tomó toda esta maldad nuestra, todos nuestros pecados, todo, físicos y espirituales. Por eso la salvación no es solamente algo espiritual, es algo físico también. Ahora lo vamos a explicar más. El asunto es que fuimos curados. Cuando habla de que fuimos curados por su llaga, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa curación, esa sanidad es integral, no es solamente del espíritu y el alma, es que nuestro cuerpo, la humanidad, toda, ya Dios le ha dado sanidad. Pero no sabe, la gente no sabe. Y no sabe que este cuerpo que tenemos ahora, aunque frágil, esto va a cambiar. Y cuando venga la plenitud del reino de Dios, nadie más sufrirá enfermedad. Nadie, la muerte no existirá más. No existirá tal cosa como una enfermedad. No habrá más enfermedad. Nunca, 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 nunca más. Porque la obra de Cristo es integral. No es solamente espiritual, sino que Él promete que nuestro cuerpo será glorificado como el de Cristo. Y que lo que estamos pasando ahora, lo que estamos sucediendo ahora, la muerte que experimentamos, los dolores, las enfermedades, en realidad es como un residuo, es como una cosa que tenemos que tener paciencia mientras que la plenitud de su reino se hace real y todo esto desaparecerá. Eso es lo que nos dice las Escrituras. Dice, todos seremos curados, todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos, de todos. El paciente cero es Adán, pero el paciente que trajo la vacuna es el segundo Adán, Cristo Jesús. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Él dijo, él no dijo, sáquenme de aquí, yo no quiero estar acá. No, él se cayó, cerró su boca porque él sabía lo que estaba pasando. No se quejó, dijo, yo tomé esta decisión, yo vine por la humanidad, yo sabía que me iban a crucificar, yo sabía que tenía que pagar por ellos, yo sabía que iba a tomar sus pecados sobre mí. Y esas son las partes que los judíos no entienden. Ellos no leen muy bien estos capítulos. Isaías 53 es un capítulo que para los judíos es una incógnita enorme, porque Isaías habla de ese reino magnífico, poderoso, de ese tiempo fabuloso, de ese rey magnífico, consejero, príncipe de paz, poder por todas partes. Pero cuando llegan a Isaías 53 no entienden y dicen, pero a ver, ¿cómo así no entiendo? No entiendo, porque ¿cómo el rey que nos va a salvar va a pasar por esto? No lo han entendido hasta nuestros días, pero nosotros, hermanos, hemos logrado comprender que era necesario que nuestro sanador fuera el paciente con la sangre perfecta para crear la vacuna que nos da vida a toda la humanidad. Y esa vida no es solamente algo que tenga que ver despojado de nuestro cuerpo. No, 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 Él es integral. Por eso nosotros necesitamos saber que cuando Él dio su vida por toda la integralidad de nuestro ser. Cuando estemos enfermos, necesitamos decir, Señor, yo sé, esto es temporal. Cuando tú vuelvas, nada de esto sucederá, nada pasará. Sin embargo, Dios es misericordioso, Dios es bueno. A veces, en ocasiones, de acuerdo a su voluntad, como lo hizo con Ezequías, Él oye el clamor y nos sana y nos da un tiempito más, pero todos vamos a morir, finalmente. Ezequías no vivió eternamente, Lázaro no fue resucitado para vivir eternamente. Lo que Cristo quiso mostrar es que Él tiene el poder sobre la enfermedad. Él es la vacuna
Y cuando Él sanó personas, lo que nos quería decir es, yo soy el sanador. ¿Se acuerdan de ese hombre, de este hombre que bajaron por el techo? Y Él le dijo, tus pecados son perdonados. Esa es sanidad. ¿Lo hizo o no lo hizo en ese momento? ¿Fueron perdonados los pecados de esa persona? Pero como continuó enfermo, la gente dijo, blasfemias hablas. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos corresponde ser como el enfermo, que cuando Dios nos dijo, te perdono tus pecados, entendemos que también nos perdonó nuestras enfermedades. Porque cuando Cristo dijo, pues para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder para quitar y sanar personas, le dijo al enfermo, levántate, anda. Con eso probó que la sanidad de los pecados también es la sanidad del cuerpo. Y cuando Él quiera, tomó un tiempito, ¿no? Mientras que los sanó de sus pecados, hasta cuando los sanó físicamente, tal vez pasaron unos buenos minutos mientras que habló con la gente que lo acusaba. La gente que lo acusaba decía, blasfemias hablas. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ahí estaba el enfermo, pero el enfermo había sido perdonado. Y el perdón incluye que ha sido pasado de muerte a vida, perdonado. Pero para que nosotros sepamos que Dios nos ha perdonado en lo espiritual, Dios a veces, en ocasiones, de acuerdo a su voluntad, nos libra de nuestras enfermedades. Pero hermanos, ánimo, si alguno está enfermo, no proclame su enfermedad, proclame su sanidad. Digan, el Señor, tengo confianza, Él es mi sanador. Él sabe por qué estoy así, cuáles las cosas que me está enseñando. En Ezequías entendió que por su sanidad Dios trajo liberación de su pueblo, por su enfermedad y su oración, Dios hizo cosas extraordinarias. Dios le alargó la vida de la nación. Dios tiene propósitos cuando nos sana. Busquemos el propósito, solamente para qué queremos ser sanos. Pero Dios quiere que nosotros seamos sanos físicamente para que le proclamemos, para que le adoremos, para que proclamemos que Dios es el Dios de nuestra sanidad, de nuestra salvación integral. Que cuando nosotros confesamos a Cristo recibimos ese paquete de cosas, sanos espiritualmente, sanos físicamente. Aunque sigamos como el enfermo paralítico ahí, ya hemos recibido la vida eterna de Dios. La sanidad física va a venir. Nuestro cuerpo será transfigurado, no transfigurado, sino transformado, glorificado. Dice que cuando Él venga, todos recibiremos un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. ¿Se imaginan? Algo va a pasar extraordinario. Nunca más, dice las escrituras en Apocalipsis 21, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo habrá quedado atrás, todo habrá pasado. El árbol de la vida estará abierto para sanidad de todas las naciones. Y esa sanidad es integral, es toda, es completa. Así que cuando tengan gripita, cuando tengan alguna cosa, digan, en el nombre del Señor soy sano. Y hablen de la sanidad de Dios. Nuestras enfermedades nos hacen acordar que Él ya pagó por ellas, que Él ya pagó por nuestra muerte. Él llevó la muerte y nos ha dado la vida. Y que esa vida, así como nosotros creemos que Jesucristo nos ha hecho ciudadanos del cielo ya, que nos ha pasado de muerte a vida ya, que ya tenemos vida eterna, como dice primera de Juan, que ya tenemos vida eterna, capítulo 5, ya la tenemos. Así como sabemos que ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y que ya tenemos paz para con Dios, así como vivimos ya en su reino, aunque esperamos la plenitud de su reino, de esa misma manera tenemos que proclamar que hemos sido sanos, espiritual y físicamente, y sobrellevar este momentico, este periodo de tiempo que hay entre el tiempo en que nos perdonó hasta el tiempo cuando Él nos diga, levántate, camina. Es un tiempito,
Son unos años, esperemos con paciencia, Él nos va a sanar, Él nos va a transformar. Así que hoy quisiera que ustedes conmigo leamos esa escritura y terminamos ahí, esa escritura que leímos de Isaías 53. Si nos ponemos de pie, la podemos leer, Isaías 53. Vamos a leerla. Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu sanidad. Gracias por tus milagros en nuestra vida, Señor. Los proclamamos. Proclamamos tu sanidad espiritual. Proclamamos tu perdón. Proclamamos la sanidad de nuestro cuerpo, Señor Jesús. En tu nombre al Padre. Amén. Amén.